27 de septiembre de 1988, Seúl. Ben Johnson era la persona más calma de la habitación 2718 del Hotel Hilton, cuando irrumpió en ella Carol A. Letteren, secretaria general del Comité Olímpico de Canadá. E incómoda con la situación, le dijo: Ben, esto me resulta muy duro, pero tengo que devolver la medalla. Y allí lloraba su madre Gloria y su hermana, mientras contemplaban la escena aturdidos su manager Larry Heimbrecht y su entrenador Charles Francis. El médico acabaría reconociendo que en los últimos 5 años había pinchado de esteroides a Johnson unas 50 o 60 veces. Fue como un velatorio durante un funeral. Había ese sentimiento de dolor, de decepción y seguramente algo de rabia. Y también cierta negación e incredulidad. Recordaba Letteren que destacaba la actitud cooperadora del atleta que devolvió la medalla a la primera. Aquí está. No puedo perder nada que jamás fue mío. Pero recapitulando, habían pasado apenas 3 días de la final de los 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos de Seúl, del sábado 24 a la 1:30 del mediodía caluroso en Corea, y horario de máxima audiencia televisiva en América, la tierra de nacimiento de los dos colosos de la velocidad, Carl Lewis y Ben Johnson. El duelo acaparaba el mayor interés de la competición. En los últimos 8 años se habían enfrentado 16 veces, con 10 triunfos para Lewis y 6 para Johnson. Arrastraban un manifiesto antagonismo y una frontal rivalidad. El estadounidense había brillado 4 años antes en Los Ángeles 84 con 4 medallas de oro, como nadie lograba desde Jesse Owens. En esos primeros años, el hijo del viento no tuvo rival, pero desde 1985, Johnson, cada vez más hipermusculado, empezó a comerle terreno hasta batirle el duelo que más importaba, el Mundial de Roma de 1987, donde Johnson batió a Lewis por 1/10 de segundo, y destrozó además el récord mundial con una marca de 9,83 segundos, y se convirtió en el primer ser humano que derribaba la barrera de los 9,9 segundos. Tras el juego de máscaras de las rondas previas, la final resultó impactante. Ben Johnson salió de los tacos más rápido que nadie, aceleró hasta alcanzar los 43.39 km por hora y fue más rápido que todos sus rivales en 7 de los 10 tramos de la carrera. Su superioridad resultó aplastante. Johnson, alzando su brazo derecho justo antes de cruzar la meta, sin cruzar hasta el final, paró el cronómetro en 9.79 segundos, un récord mundial por 4 centésimas. Le sacaba tanta ventaja que les podría haber enviado una postal. Resumió sobrado su entrenador Charles Francis. Desde la perspectiva actual, cuando el huracán Usain Bolt ha cambiado todo con sus 9,58 segundos, cuesta entenderlo, pero en ese entonces se trataba de la mejor carrera de los 100 metros lisos de todos los tiempos. También la carrera más sucia de la historia, como se tituló el libro del periodista Richard Moore, publicado en 2012, que relata con todo detalle la rivalidad Johnson-Lewis y todo lo ocurrido tras aquella carrera, en la que 6 de los 8 finalistas se vieron envueltos antes o después en algún escándalo de dopaje, incluido Lewis, a que se le tapó el uso de estimulantes durante la prueba de selección estadounidense. Johnson pagó la vergüenza por todos ellos. Este récord se mantendrá durante 50 años, incluso un siglo. Contó búfano y fanfarrón en la rueda de prensa, a la que había llegado borracho tras beberse 8 latas de cerveza en 2 horas para conseguir orinar el control antidopaje que cambiaría su vida. Arnold Wimbis, el encargado del control, recuerda verle sus ojos amarillos, un color histérico que suele reflejar el uso de esteroides, aunque no valdría más que la prueba de orina. En realidad, la sospecha sobrevolaba Seúl. La compartían periodistas especializados y rivales. Aquellos volúmenes, aquella musculatura, todo era exagerado, incluso para un halterorífico. Con el atletismo no te pones así, va en contra de su propia naturaleza. Por muchas pesas que levantes, luego tienes que hacer serie de 300 metros, y con eso te deshinchas. Recordaba a José Javier Árquez, a la vanguardia, quien cayó en las semifinales de aquellos Juegos Olímpicos. Y sin embargo, la bomba empezó a explotar en las manos de un coreano, John Sae-Park, director del laboratorio antidopaje que preveía analizar 1.600 muestras de orina en 16 días de juegos. En la tarde del domingo, una muestra sin nombre arrojó positivo en estanosol, un esteroide anabólico de 80 nanogramos, una cantidad importante. Park reanalizó la muestra y avisó a Alejandro Merode, el príncipe que dirigía la comisión médica del COI y custodiaba la relación de código de las muestras y nombre de los atletas, que cuando comprobó la identidad del positivo informó al Letteren, que hasta la mañana siguiente no habló con Francis y Johnson. El lunes había que reanalizar la muestra B, y se hizo hasta 3 veces sin que nada cambiara. Francis estaba confundido. Sus atletas consumían estragol y no esnosol, y el ciclo de esteroides se había terminado el suficiente tiempo atrás como para que no diera positivo en Seúl. Y ahí empezaron a encontrar una teoría que explicaría el positivo.
la conspiración de Andre Jackson, un amigo de Carl Lewis que consiguió colarse en la sala antidopaje del estadio, donde no pintaba nada, y amenizó las 2 horas de espera a Ben Johnson entre cervezas y risas. Johnson mantuvo muchos años después, incluso cuando ya había reconocido que se dopaba de forma habitual, que Jackson le confesó haber echado la sustancia en su cerveza y que grabó aquello, aunque nunca encontró la cinta. Sé que fue un sabotaje. Nunca tomé estanosol, nunca. Mantenía. Que el canadiense hubiera dado positivo por una contaminación involuntaria después de años de un programa sistemático de dopaje sería una curiosa paradoja que no borraba lo esencial, ni podía frenar la bomba que estaba a punto de estallar, y que en el Comité Olímpico Internacional ya empezaban a temer. El vicepresidente Dick Pong, que años más tarde presidiría a la Agencia Mundial de Antidopaje, como canadiense y abogado quiso llevar la defensa de Johnson, aunque pronto se percató de que el reanálisis era tan contundente que no podía impedir que esa noche la comisión médica fallara en contra del atleta, tras 3 horas de deliberación. Ese día, él y Samaranch tuvieron que disimular la noticia en una reunión con Coca-Cola, patrocinador olímpico. La noticia sería oficial a las 9 de la mañana siguiente, aunque esa madrugada el diario coreano Chosun Daily se enteró y preparó su portada con el positivo. La exclusiva mundial era tan gorda que no se atrevieron a darla solos y se la filtraron a la agencia France Press a las 2 de la madrugada en Seúl. Poco después, saltaba al mundo. A primera hora de la noche europea, a primera hora de la tarde en América, en una noche en la que nadie pudo conciliar el sueño en la sede olímpica. La vida de Johnson cambió entonces para siempre. Tras la irrupción de Letzer en la habitación, pronto empezaron los planes para abandonar Seúl lo más rápido posible, un camino tortuoso sin apenas poder caminar por el aeropuerto debido a la masa de periodistas que le rodeaban. Una escena parecida se encontró en la escala de Nueva York y en su llegada a Toronto. Contaría después que la prensa acampó durante 6 meses a la puerta de su casa, y el récord de los récords de aquellos juegos, que pretendían durar medio siglo, apenas se mantuvo 3 días. El positivo marcó un antes y un después en la historia del dopaje en el deporte, y quebró, quizás para siempre, la confianza en las hazañas de los deportistas. Carl Lewis recibió el oro que Johnson entregó una semana después en una habitación oscura del estadio, sin prensa ni imágenes. El presidente del atletismo, Primo Neviolo, lo quiso así. Johnson acabaría reconociendo sus trampas en la comisión de Dubin, aunque eso no le impidió seguir haciéndolas. Regresó tras la sanción, no pasó por las semifinales de los Juegos Olímpicos de Barcelona y en 1993 volvió a positivo por testosterona y, ya casi como un exatleta, de nuevo por diutérico, que suele usarse como enmascarador de otras sustancias en 1999. En su vida como exatleta llegó a entrenar físicamente a Diego Armando Maradona y al Said Gaddafi, el hijo del futbolista del dictador libio, otros 2 habituales en las sustancias prohibidas. En 2013, cuando se cumplieron 25 años del escándalo, regresó a la pista de Seúl, recreó aquella carrera para las cámaras, ya mucho más lento y pesado, y consciente quizás de que pagó por todos y cada uno de sus pecados. Estoy orgulloso de lo que conseguí corriendo los 100 metros, pero no de haberlo hecho consumiendo sustancias. Creo que podría haber ganado aquellos Juegos Olímpicos sin haber consumido drogas, pero eso nunca ocurrió.